Muy buenas noches, doctora, doctor, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos en vivo y a color en Online Virtual Education. Felices de verte una vez más, arrancando ese bellísimo mes de junio, arrancando el verano lluvioso en la Ciudad de México, caluroso, pero siempre con la misma actitud dopaminérgica de hacer historia en educación médica continua. En nombre de Auvernia, nuestra red de distribuidores autorizados, te quiero dar la más cordial bienvenida a ti, doctora, doctor. Estoy feliz de ver aquí reunidas y reunidos muchos dermas, tricólogos, aficionados de ese famoso tema capilar que tanto nos ocupa. Estén atentos a los lanzamientos este mes de las Artigue para el pelo rizado, pero hoy no vamos a tocar fibra capilar, vamos a tocar desde la bellísima Argentina, Buenos Aires, por segunda vez en ese programa con el doctor Gerardo García Navarro, que presentamos en un momento más, el tema de tanto anhelo de qué pasa con el injerto con método fue injerto capilar, mitos y realidades, todo lo que quisiste saber, conocer, entender y poder hacer tus preguntas al final. Así que agradezco muchísimo porque están conectados a Italo, a Juan Camilo, tenemos aquí a Roberto Sánchez, tenemos desde México unos tricólogos, tricólogas, y sabemos que más se van a sumar en ese 1 de junio, la doctora Cristina Liébana, gran artesana y culpable de que esté con nosotros hoy el día Sí. 1 de junio, el doctor Gerardo. Recordemos que además de ser cirujano plástico, que sigue ejerciendo, que quede claro, que no te impide trabajar la parte capilar por seguir haciendo la cirugía plástica que te gusta, pero no solamente ha estudiado cirugía plástica y reconstructiva en la famosa Católica de Argentina, la UCA, también ha fundado Geva Medicina Capilar con Emilio y con todo un equipo de grandes implantadores, como se llaman. Es una técnica y una disciplina multifacética que implica un trabajo en equipo, y como director de ese curso de microimplante capilar técnica fue hands-on, también titular del CILAD en ese mismo capítulo, ha hecho su primer taller, curso, en el mes de abril, si bien recuerdo, en la Ciudad de México, juntos con Grupo Bernia. Lo pueden seguir en @gevacapilar y estén atentos a la próxima fecha con la cual van a venir a capacitar hands-on a un grupo de 12 afortunadas y afortunados que podrán cursar con ese nuevo curso en la Ciudad de México en pleno verano, temporada de lluvia, pero muy felices de hacer lo que más les gusta, enseñar, compartir, sin esconder ningún tip, cómo pueden pasar de la teoría a la práctica. Hoy vamos a ver ese tema. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Emanuel. Un placer estar acá de nuevo con ustedes y con toda la gente ahí de México. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos un rato más por segunda vez. Esta vez no va a ser tan largo como la otra, así que creo un poco más entretenido esta charla que la que había dado el año pasado, así que va a ser más dinámica. No lo dudo, la repetición pronto en nuestros canales, pero hoy en vivo y a color. Desde Argentina, gracias por el esfuerzo. Saludos a todo el equipo de Geva. Estamos atentos. Adelante. Bienvenidas, doctoras y doctores. El tiempo de cargar la presentación y arrancamos. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, quería agradecer principalmente a Emanuel por la invitación otra vez. Está todo el grupo de Auvernia que está atrás para que estemos nosotros desde acá pudiendo llegar a todos ustedes. El tema que nos junta a todos el día de hoy son los mitos y realidades del implante capilar. Voy a correr un poco esto, porque si no, no lo puedo ver. Ahí estamos. Bueno, hay muchas preguntas que nos hacen los pacientes cuando vienen. Muchos no están con una desinformación muy importante, no saben de lo que están, a lo que vienen, no saben lo que es el implante capilar. Por lo tanto, tienen muchos mitos, y algunas son reales, pero la mayoría hay muchos mitos de si solo se hace en hombres, si la cirugía es en el momento, si es instantáneo, una vez que se lo hacen, se van con el pelo ya implantado y ya está. Si deja una cicatriz, muchos pacientes por ahí vienen y creen que
ni siquiera vienen a la consulta creyendo que les vamos a dejar una cicatriz y por eso ya ni siquiera vienen a consultarlo. Si se puede utilizar o no gorro, si es doloroso. Bueno, hay múltiples preguntas que hacen que por una desinformación la mayoría de los pacientes no llegan ni siquiera a la consulta. Así que es muy importante poder nosotros informarles, tanto en las redes, todos los profesionales tenemos Instagram o algunos otros medios de comunicación para que el paciente se vaya informando un poquito más y no sea tan desinformado, y que los médicos también se puedan informar un poco más, porque hay muchos médicos que tampoco saben bien lo que es el implante capilar con la técnica FUE. De hecho, hay muchos cirujanos que siguen utilizando la técnica FUS, con lo cual siguen realizando la tira, ¿sí? Dejando la cicatriz. Bueno, una de las cosas que se puede hablar es si hace falta medicación o si hay que hacer estudios. Claro que sí hay que hacerse estudios. Los estudios principalmente, nosotros les pedimos un electrocardiograma con el riesgo y un coagulograma completo con toda una serie de estudios, principalmente porque el paciente puede ser un paciente hipertenso, y si el paciente es hipertenso no lo vamos a poder operar. Si el paciente tiene hipertensión arterial, en la cirugía nos puede sangrar, con lo cual la cirugía se puede ser más engorrosa, se va a tardar más, son cirugías largas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los pacientes hipertensos. En el postoperatorio, además, si siguen con la presión alta, pueden seguir sangrando, con lo cual se le pueden salir las unidades foliculares que uno les ha implantado. Entonces, cuando vienen los pacientes y dicen, en otros lugares no nos han dado ningún tipo de estudios prequirúrgicos, bueno, eso no sería lo ideal. Nosotros trabajamos la mayoría de las anestesias son con silocaína, con epinefrina, y a veces se le agrega, bueno, nosotros le agregamos adrenalina. Por lo tanto, si ya están con la presión alta y ni siquiera se la toman, bueno, le pueden dar un pico de presión y bueno, con sus consecuencias, ¿sí? Lo otro, además, tenemos lo que es el coagulograma. Si con el coagulograma lo tienen alterado, tanto en la cirugía va a pasar lo mismo, el paciente va a sangrar y no vamos a poder realizarla, o la vamos a realizar, pero nos va a llevar bastante más tiempo, es más engorrosa y uno se cansa más. Y en el postoperatorio, por supuesto, también puede haber sangrado, con la consecuencia de que se salgan algunas unidades foliculares. Bueno, la medicación también vienen a consultar, creen que se colocan se hacen el implante capilar y con eso ya solucionaron su problema. Hay que explicarle bien al paciente que es muy importante tomar la medicación, el finasteride, tanto el finasteride, minoxidil, o hacerse el plasma rico en plaquetas. Lo ideal es que lo estén tomando desde antes, y si no lo vienen tomando, que arranquen después de la cirugía a tomarlo. Si es minoxidil bioral, bueno, o tanto tópico bioral, lo tienen que dejar por lo menos 15 días antes, y retomarlos 15 días después, por lo menos de la cirugía, como es un vasodilatador, puede hacer sangrar. Lo mismo con lo que hablábamos antes de los prequirúrgicos, hay que consultarle al paciente a ver si no toma algún vasodilatador, porque muchos toman sildenafil, por más que uno no lo sepa, o el paciente a veces no lo dice, pero hay muchos que están acostumbrados a tomarlo, y bueno, es un vasodilatador bastante potente y puede llegar a dar un sangrado. Así que eso es muy importante. La medicación, el finasteride, tanto el minoxidil, hay que explicarle al paciente que si no lo siguen tomando, el pelo se le va a seguir cayendo, el pelo nativo, y ese pelo que él tiene, es mucho pelo por ahí que se puede recuperar y que va a acompañar a nuestro implante capilar. Por lo tanto, cuanto más tiempo use la medicación, mejor va a ser el resultado. Así que sí, la medicación siempre. El paciente que llega a su consultorio, que se vaya con el finasteride, el minoxidil, o alguna de las dos cosas, o dutasteride, abajo del brazo, como decimos, o como me enseñaron los dermatólogos, que se vayan los tricólogos con el
finasteride abajo del brazo y a la casa, pero algo de medicación, si le importa tener pelo, lo va a tener que utilizar, porque si no el pelo se le va a caer, y el implante le va a quedar solo el implantado. Así que explicarle bien que la medicación hay que continuarla, ¿sí? Bueno, en el tema de si eran solo en pacientes masculinos, bueno, por supuesto que no, no se hace solo en pacientes masculinos, se pueden también hacer en pacientes femeninas, como en pacientes de transgénero. Vamos a darle también ver también el tema de las edades, a ver a quiénes se los podemos hacer. Por ahí vienen pacientes de 20, 21 años creyendo que se lo pueden hacer, y la realidad es que a esa edad lo ideal es no operarlos, menos en menores de 21. De 21 a 25 años uno puede llegar a evaluarlo, pero la realidad es que siempre intentar operar a pacientes mayores de 25 años, pero ya si son de 25 a 30, esperar a que tengan 2 o 3 años mínimo de haberse hecho un tratamiento con finasteride completos de todos los días, y que sepan bien de que van a tener que seguir con esa medicación de por vida, ¿sí? Porque si ya a los 25 años o a los 22, 23 están con una caída capilar importante, significa que a los 30 años lo más seguro es que van a quedar con una calvicie al menos grado 5. Así que si no arrancaron con medicación, o creen que con una cirugía van a solucionarles el problema, se van a equivocar, y el paciente después te va a hacer si le hacen el implante, después le va a quedar solo el pelo implantado y nos van a echar la culpa de que le hicimos un implante y que no ha quedado bien, o que se le cayó, y en realidad lo que se le ha caído es todo el pelo que tenía previamente, que sería lo que llamo yo el pelo nativo, ¿sí? Así que tener mucho cuidado con esos pacientes. El paciente más joven cree que se lleva el mundo por delante, y que con una cirugía, con eso ya estamos y se terminó el problema, y bueno, no es así. A esos pacientes hay que explicarles más, hay que sentarse, hay que hacerles tratamientos de última, que verlos que sean constantes con el pasar de los años, y que conozcan la patología que tienen, ¿sí? La alopecia androgenética no deja de ser una alopecia, una enfermedad que con el pasar de los años se les va a seguir cayendo, ¿sí? Así que mucho cuidado con los pacientes jóvenes. Después, por supuesto que lo hacemos en pacientes tanto femenina o en transgénero. Lo que tenemos que nos va a cambiar en todos ellos, lo mismo que en los distintos hombres, va a ser el diseño. El diseño, obviamente, que no es en todos los hombres, en las mujeres iguales, en los femeninos y en transgénero, uno tiende a cerrar lo que son las entradas, o sea, la primera línea, pero bueno, en transgénero se van a querer parecer más a las mujeres, así que eso hay que cerrarlos, ¿sí? En las mujeres lo mismo. En comparación por ahí en los hombres, que podemos hacer otros distintos diseños, que pueden ser o más cerrados, dependiendo de la fisionomía de cada uno. Hay otros que se pueden hacer como acá en estos dos, como en ellos dos, que tienen los que se llaman pico de viuda, que algunas mujeres también lo tienen, que si lo tienen de forma natural se los puede mantener, ¿sí? Pero si no lo tienen, lo ideal es no realizárselos por más que se lo pidan, porque después tal vez no queden tan natural como querían, ¿sí? Si quieren hacerse ese tipo de peinados, después se lo pueden rasurar o pedírselo al estilista o al coafero que les corte el pelo, para que les realice el corte que más les convenga. Pero si no, la realidad es que hagan cirugías más naturales, con algo de entrada. Piensen que si uno cierra mucho las entradas, después uno pierde por ahí unidades foliculares para después tener para tanto una segunda o una tercera cirugía. Si uno cierra más las entradas, va a necesitar sacar tal vez más unidades foliculares, y eso lo va a perder para colocar por ahí, si después tiene que hacer una corona o una parte media con una mayor densidad. Así que siempre intentemos ahorrar, y no por cerrarlo más va a quedar mejor, ¿sí? A veces queda menos estético si uno lo cierra que si uno deja unas entradas naturales.
Bueno, otra pregunta es que muchos pacientes vienen, si es doloroso, o por ahí no llegan ni a la consulta porque creen que es una cirugía que duele mucho, que les puede generar mucho dolor, tanto en el posoperatorio. La mayoría cree que en el posoperatorio van a estar muy dolorosos, con los ojos, toda la cara hinchada. Que bueno, antes la realidad es que en la técnica FUS sí se iban con dolor, era una cirugía más dolorosa, había por ahí había que anestesiarlo, había que usar un electrocoagulador porque había que coagular, sangraba más, después quedaban con una cicatriz bastante extensa y con una tensión, dependiendo del tamaño de la lonja que uno resecaba, podía quedar más tirante o menos tirante, pero no deja de ser una cicatriz larga, que con el pasar de los días eso puede tironear y dolía, ¿sí? Así que siempre se mantenía con analgésicos. Esta técnica en el postoperatorio prácticamente no tienen dolor. El dolor sí lo van a tener, como puse acá, en la zona de la nuca. En la zona implantada jamás, es muy raro que tengan dolor. Si tienen algún tipo de dolor, no va a ser, lo más seguro es que no sea por el implante capilar, debe ser porque deben sufrir de algún otro tipo de migraña, pero no por la cirugía, es muy raro. El dolor normalmente lo tienen en la región de la zona donante. En la zona donante, al haber hecho toda la extracción de las unidades foliculares, piensen que por ahí se hicieron alrededor de 2000, 2500, pueden ser más, menos, pero está todo más o menos en una zona, toda junta, y cuando se empiezan a generar las diferentes costritas, y por ahí uno no se empezó a masajear bien toda la zona donante, en esas pequeñas zonas, por ahí se juntan varias costras, generan una inflamación, y eso hace una presión que puede llegar, que genera algo de dolor. Ese dolor, igualmente, con cualquier analgésico se les va, y se les vuelve a repetir que sigan con el masaje un poco más fuerte. Si no se masajean, por ahí en esa zona pueden llegar a tener un poco más de dolor, ¿sí? Así que el dolor es tanto en el postoperatorio, sería principalmente la causa por la generación de las costras, por no masajearse bien la zona. La otra parte de dolor, por supuesto, que va a ser en 2 etapas en la cirugía. En la primera, que es cuando hacemos la infiltración de la zona donante, que siempre decimos que es la parte más engorrosa de la cirugía, porque son 5 a 10 minutos por ahí, depende lo que tolere el paciente o no, que es de la anestesia de toda esta zona, la zona de la nuca, que nosotros hacemos toda una zona, un ring block de toda la zona, que una vez que anestesiamos todo el borde de la zona posterior de la nuca, de la zona donante, y eso hace que después no duela nada. Pero en esos 10 minutos, la realidad es que muchos pacientes les duele, a algunos les duele un poco más. La anestesia, cuando entra, arde, y nosotros no le colocamos bicarbonato, por eso nos puede inhibir a la epinefrina, así que eso no lo colocamos. Pero después la realidad que se tolera muy bien, porque están varias horas sin nada de dolor cuando están boca abajo. Además, al estar boca abajo, y es el comienzo de la cirugía, es como la parte más incómoda que cuando tienen dolor. Entonces es la parte que uno tiene que estar más encima del paciente, hablándole, tranquilizándolo, porque está con la cabeza boca abajo. De última se le puede pedir que la vaya colocando de costado, o si está sentado lo van haciendo sin un cabezal. Pero bueno, esa sería la parte más incómoda para los pacientes. Después, la segunda parte de dolor es cuando lo damos vuelta y le volvemos a hacer la infiltración en la zona donde vamos a hacer la colocación. Pero como siempre digo, el tiempo de dolor en esta segunda etapa ya es bastante menor, porque lo que tenemos que infiltrar, cuando infiltramos solo la zona anterior, tanto sea si es una zona frontal o la parte de la corona más por detrás, cuando uno hace la infiltración de toda esta línea, ¿sí? Luego, como está infiltrada la parte posterior también, toda la zona de la nuca, eso ya nos genera más dolor. Se bloquea la zona del medio, entonces ya por más que uno siga pinchando o dándole anestesia, a ver,
en toda la zona más posterior a todo el rim block que le vamos a hacer también ahí arriba. Después ya no le va a doler absolutamente nada y va a estar varias horas más mientras que hacemos las incisiones y después la colocación sin nada de dolor, ¿sí? Bueno, el pelo donante, si vuelve a crecer donde estaba. Bueno, el pelo donante, por supuesto que es como una planta. Uno lo saca de la maceta y lo vuelve a implantar en otra zona. Entonces lo saca con las raíces. Bueno, esto es lo mismo. Esto parece fácil, pero la realidad es que muchos médicos y la mayoría de los pacientes creen que cuando uno saca las unidades foliculares de la zona donante y lo coloca en otro lado, donde uno lo había sacado, vuelve a crecer. Eso, la realidad me sorprende, pero hay un montón de pacientes y de médicos que vienen y te preguntan si ahí no vuelve a crecer el pelo que sacamos. Así que sí, hay que explicarles muy bien, tanto sean médicos como pacientes. Como ya digo, hay mucha desinformación de este tema, así que está bueno que toda esta charla. El pelo donante, por supuesto que no vuelve a crecer donde estaba, así que hay que tener mucho cuidado con las zonas donantes, ¿no? El pelo que uno saca no vuelve a crecer ahí, sino que crece en otra zona. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, si no tenemos una buena zona donante, tanto en la zona de la nuca como en otras zonas, bueno, o no podemos hacer la cirugía, o no podemos llegar a hacer 1, 2, 3 o 4 cirugías. Pues vamos a depender mucho del pelo donante y de tener cuidado en no lesionar la zona donante, ¿sí? Por ejemplo, tenemos zona donante del pecho, que si no tiene una buena zona dadora, como sería este caso, ¿no? Si esto no tendría tantos pelos y uno quiere ir a sacarle unidades foliculares de esta zona, bueno, no solo que son pelos de una unidad folicular con un pelo, o sea que no darían densidad, sino que si no tiene tanta densidad como lo que tiene ahí, vamos a dejar pequeñas marquitas y van a ser notorias. Lo mismo que si uno saca otra zona donante que se puede utilizar, es la zona baja de la barba, ¿sí? Esta zona de acá. No se saca de acá, sino en la zona baja, por si queda alguna lesión, los agujeritos no son visibles, ¿sí? Pero también pasa lo mismo. Tampoco es que uno puede sacar tantas unidades foliculares, tanto de esta zona como del pecho, para dar, en la realidad, un buen resultado a nivel capilar, ¿sí? A nivel del cuero cabelludo. Así que lo ideal es que siempre se saque de la zona de la nuca, ¿sí? Y intentar dejar la zona del pecho, la zona baja de la barba, para unos casos que ya hicieron 2, 3 cirugías, no tienen mucha más zona donante, o no pueden, o si no van a empezar a dañar demasiado la zona donante, y no necesitan hacer una cirugía muy grande, y bueno, ahí ya pueden mandarse a hacer algún tipo de eso, un body hair para intentar darle un poquitito más de volumen, pero la realidad es que el volumen que le van a dar no va a ser el mejor, ¿sí? Porque son pelos cortos, pelos más finos, y pelos que obviamente que no crecen mucho más. Bueno, en mujeres, por supuesto, hay que hacer, para ver la zona donante, ahí ya que estamos, les muestro que hay que hacer la técnica en techado, que se les hace un rodete a las mujeres, o en pacientes trans, que se van a hacer la cirugía, se les hace el rodete y se les rasura la zona posterior para poder utilizar esa zona, ¿sí? Bueno, lo otro, si la cirugía deja alguna cicatriz, bueno, la realidad que no deja cicatrices. Si deja alguna cicatriz es por una mala técnica, sería una mala técnica nuestra, porque no dejamos una unidad folicular de por medio, o sea, uno tiene que ir sacando una unidad folicular, dejando una en el medio y volver a sacar una por debajo. Si uno saca una pegadita a la otra, estamos dejando pequeñas cicatrices, así que ahí tener cuidado. Sí, lo que pasa, los pacientes creen, o
o, de nuevo, no vienen a la consulta creyendo que les vamos a dejar la cicatriz, lo que le llaman la sonrisa, o bueno, esa cicatriz horizontal que nadie, al final ahora nadie la quiere tener, pero bueno, antes era la única forma de evitar la calvicie, o de recuperar, no de evitarla, sino de recuperar volumen en la parte anterior o en la corona, y quedaba estas líneas, ¿sí? La famosa sonrisa, que había que sacar una lonja, y bueno, esto después había que cerrarlo, y las cicatrices que quedaban podían ser tanto horizontales como pequeñas verticales, que si sacaban lonjas muy gruesas, cuando les era dificultoso cerrarlos, bueno, había que ponerles puntos separados, y al colocar puntos separados quedan no solo cicatrices horizontales, sino varias cicatrices verticales, que eso después, cuando uno quiere realizar la cirugía, la técnica fue, como en este caso que está acá, bueno, en toda esta zona media, nosotros tenemos que dejar un espacio de los dos lados de la cicatriz, donde no podemos sacar unidades foliculares, y además esta zona media es donde hay mayor volumen, mayor densidad que podríamos trabajar. Sin embargo, acá no podemos trabajar porque es una zona donde está la cicatriz, y si empezamos a sacarle cercano a la cicatriz, va a quedar como una cicatriz más grande, y la zona esa se va a ver despoblada y va a quedar más notoria. Así que con pacientes con cicatrices tengan más cuidado, lo mismo que si hay pacientes que tienen cicatrices previas, por más que no sea de la cicatriz de una técnica FUS, eso las tienen que evitar, esa zona, ¿sí? Siempre ir más por la periferia de las cicatrices, siempre dejando un margen para no unificar cicatrices, ¿sí? Así que mucho cuidado con lo que es el tema de las cicatrices, porque si no tiene una buena técnica, puede uno llegar a dejar un par de cicatrices que no deberíamos tener, ¿sí? Así, quería mostrarles lo que es, cómo se hace hay que sacar, es una unidad, si se ven, con una mano estiramos para que quede algo de tensión y nos levante un poco la unidad folicular. Lo que hacemos es, tenemos ahí entra esto es el punch, vamos a marcar donde está una unidad folicular que vamos a elegir, pero siempre dejamos, por supuesto siempre trabajamos sobre la misma zona, estamos trabajando con lupas, entonces si nosotros nos vamos a distintas zonas, después no encontramos donde podemos trabajar, o sea, es más dificultoso, pues después hay que ir a buscar esas unidades foliculares, y siempre dejando uno o dos pelos de por medio, todo dependiendo de la cantidad que uno va a querer sacar, ¿no? Así que siempre hacerlo de forma homogénea en toda la zona donde vamos a trabajar. Y bueno, este es otro también para que vean cómo se va estirando. Y vamos dejando una unidad folicular de por medio para que no queden esas pequeñas cicatrices y no haga nada visible, ¿sí? Que cuando si se quieren rasurar el cuero cabelludo, lo puedan hacer sin que se les vea ningún tipo de cicatriz ni como ninguna lesión. Bueno, otra pregunta que muchos hacen es si el pelo implantado si se cae, o si es instantáneo el resultado. Bueno, como les dije antes, el pelo implantado viene de una maceta, lo sacamos de la raíz y lo colocamos en otra zona, eso se va ese pelo va a crecer, no es un pelo que tenga la enfermedad no está afectado por la dihidrotestosterona, así que es un pelo que no se debería caer, salvo que esté mal implantado, que lo hayan colocado al revés, uno encima del otro, o que haya sangrado y se le salga, pero si no, el pelo que se implantó y el pelo que quedó bien, no se debería caer. Lo otro que pudo haber pasado también es que hayan sacado tal vez pelos de la zona, que la zona donante que hayan utilizado no haya sido la zona donante correcta, que hayan
se hayan ido por ahí o más arriba de la zona de transición y hayan agarrado pelos por ahí que están en la corona o en la zona muy baja de la nuca, que por ahí es una zona que se puede llegar a perder, ¿sí? O que se hayan ido muy adelante, acá en la zona por delante de lo que es el trago, que esto se puede llegar a retrasar, a retraer, así que tengan mucho cuidado con eso porque esos pelos sí se podrían llegar a caer. Normalmente, si se cae, es el pelo nativo el que tenía antes, así que tienen que hablar bien con el paciente, lo ideal es que siempre saquen fotos antes de lo que tenía, del dibujo que ustedes le hacen y de dónde le están colocando, para que después cuando le muestren cómo tenía antes y donde ustedes le implantaron, para tener la comparación y que ellos vean que lo que se le cayó es lo de él y no lo que ustedes le implantaron. Por eso, importante también si en alguna de esas operaron a alguien más joven, bueno, demostrarle que en realidad ustedes el trabajo lo hicieron bien y que en realidad el que no hizo su trabajo fue el paciente de no seguir tomando medicación o haciéndose los tratamientos para evitar la caída, ¿sí? Así que, muy importante, vuelvo a repetir, que los pacientes continúen con medicación, que el pelo implantado no se cae, que es muy importante que no se caiga el pelo nativo que tienen, ¿sí? Que eso les va a dar más volumen, más densidad, y los va a ayudar al pelo implantado. Y entonces, si no siguen con la medicación, como por ejemplo este paciente, si este paciente no sigue con la medicación, todo este pelo acá que nos ayuda a que tenga después todo esto si se le cae, después en esta zona va a tener un poco menos de densidad, por supuesto que acá hacemos de cuenta que este pelo no lo tiene, pero lo puede llegar a perder. Y lo ideal es que si él no lo pierde, nos acompaña mucho con el resultado, ¿sí? Siempre cuanto más tenga de volumen, va a ser mejor, ¿no? Por supuesto. Bueno, si es instantáneo el resultado, el resultado por supuesto que no es instantáneo. El resultado, lamentablemente, hay que explicarles que hay que esperar. La mayoría cree que se lo implantaron y se van, al otro día se van a una fiesta y van a estar con todos los pelos. El pelo se van a dejar al mes, ya están con el pelo largo, con todos los pelos colocados. Y bueno, lamentablemente no es así, es una cirugía que requiere de que tengan mucha paciencia los pacientes. Van a tener que esperar por lo menos 8 meses, y si es la corona, hasta el año para ver un resultado final. Los pelos implantados, los primeros 4 meses, alrededor de los primeros 3, 4 meses, ¿sí? El pelo implantado se cae por un shock loss, y después a partir del 4.º mes empieza a crecer de forma progresiva hasta que ven el resultado final a partir del 8.º mes, y hasta el año, y si es corona, a veces un poquito más también, siguen viendo los cambios, y con el pasar del tiempo también uno sigue viendo cambios, porque a veces el pelo que uno implanta tiene una onda o una forma distinta al pelo que uno tiene adelante, y hasta que se va acomodando a la zona en que está, no parece, pero va cambiando, y con los peinados les va cambiando mucho. Así que sí, no es instantáneo, y el paciente tiene que tener mucha paciencia porque lo otro que los pacientes nos dicen es, bueno, tengo muchos amigos que están esperando a ver cómo me va con el resultado, con el implante, para hacérselo. Bueno, yo les digo, miren, si van a estar esperando a ver su resultado, que se armen también tus amigos de paciencia, porque lo van a ver recién dentro de 8 meses o al año. Al principio te van a ver y la mayoría los van a cargar. Acá, como decimos, los mejores amigos lo van a gastar diciéndole que dónde perdió la plata. Gastó la plata sin ningún resultado, y lo van a estar jorobando, y en realidad es porque no lo están esperando y no tienen ni idea de lo que es la cirugía capilar. Pero bueno, y siguen poniendo nervioso por ahí al paciente que sabe lo que es, pero que al fin y al cabo lo hacen poner más ansioso. Así que bueno, lamentablemente es algo que hay que lidiar por esa desinformación de que la mayoría de las personas no saben que esto es, que hay que esperar 8 meses, y la mayoría cree que es medio inmediato, ¿sí? Bueno, las complicaciones. Complicaciones
la realidad es que prácticamente no hay complicaciones. Las complicaciones son, puede haber un edema, un edema facial, si es que no hicieron. Nosotros lo que hacemos para evitar los edemas es colocarle un corticoide intramuscular, para evitar justamente el edema facial. Colocamos unas cintas también para que no les baje el edema. Les decimos que duerman bien acostados. Sin embargo, bueno, el edema es algo normal que les puede llegar a pasar, pero es algo que es reversible, que eso se va, así que no más que eso, ponerse hielo, hacerse algo de masaje y ya eso se va. Lo otro que puede pasar, como en estos dos casos, son un efluvio, que puede pasar tanto en la zona donante como en la zona receptora, así que, bueno, acá sí van a tener que acompañar un poco más a los pacientes, pero esto es algo que puede llegar a pasar por un shock de la misma cirugía, por el edema y por la infiltración, pero que esto vuelve 100% a la normalidad sin ningún tipo de problema, ¿sí? Esto, los pacientes por ahí se ponen, se pueden poner un poco más nerviosos, pero ustedes quédense tranquilos que el tefluvio vuelve todo completo, ¿sí? Así que no es algo para preocuparse. ¿Alguna otra complicación? Bueno, como decimos, el dolor no es una cirugía dolorosa, así que prácticamente lo que son complicaciones, uno debería evitarlos haciendo bien los deberes, tanto que no tengan la presión alta, que no estén con vasodilatadores, corticoide, hace una buena. Y después, la realidad es que no hay mucho más. Bueno, por supuesto, tener todo el material primero esterilizado, ¿no? Utilizar cosas de calidad y no que después puedan tener algún tipo de infección. El cuero cabelludo generalmente no genera ningún tipo de infección, así que si hay alguna infección es porque deben tener algo mal esterilizado o bueno, el paciente no se ha hecho un buen lavado. Nos han consultado pacientes que han venido, que les han dicho algunos médicos que no se tenían que tocar las costras y tenían unos costrones con mielicéricas, y la verdad que eso ya se empieza a infectar, empiezan a hacer úlceras por decúbito, y bueno, hay que explicarles bien lo que es el lavado posoperatorio, ¿sí? Nosotros les indicamos que al día siguiente ya arranquen con un lavado, que se lo tienen que hacer un lavado por día, para evitar que las costras generen úlceras por presión, y bueno, como se generan úlceras, costras en toda la zona implantada, bueno, hay que tener mucho cuidado y tiene que estar bien limpio, cosa que no genere ninguna sobreinfección en esa zona. Pero si ustedes lo citan por ahí al otro día o a la semana y van viendo cómo va evolucionando ese trasplante, es muy difícil que se le pueda generar algún tipo de infección en este tipo de cirugía. El cuero cabelludo es muy bueno contra los gérmenes, así que es muy improbable que suceda. Bueno, otra cosa que consultan, si no hay que usar, muchos pacientes creen que para que no se les caiga el pelo no hay que usar cascos, que no hay que usar gorros. Bueno, por supuesto que si el casco lo usan todos los días para andar, porque andan en moto y están horas y horas con el casco puesto, puede ser que por un poco la presión o el roce constante puede hacer que les acelere la caída, pero no va a ser la causa de la caída capilar, sino que va a ser más que nada porque tiene una alopecia androgenética y el pelo se le iba a caer, y por ahí con el casco le iba a aumentar esa caída, se le iba a generar que se le caiga más rápido. Por lo tanto, nosotros lo que es en el postoperatorio, sí le indicamos que utilicen cuando se van este tipo de gorras, que son las gorras tracker, que son rígidas en esta parte anterior, cosa que cuando uno se las colocan no se les caiga hacia abajo y no se les pegue toda esta zona sobre las unidades foliculares, y cuando uno se saca la gorra queden todas pegadas. Entonces, si van a utilizar gorras que sean de este estilo, con una red atrás para poder ver, desde atrás uno cuando alguien se la coloca uno, puede estar viendo que no esté tocando la zona donante. Cuando el paciente se va de la cirugía, principalmente el primer día,
no siente el cuero cabelludo porque está todo anestesiado, tiene como un casco, entonces cuando uno se va a colocar o se va a pasar la ropa tienen, el día de la cirugía tienen que venir todo con ropa con botones o con cierres para que no tener que pasarse nada por arriba de la cabeza, porque uno no tiene noción de dónde está y tiende a llevarse las manos hacia arriba. Entonces hay que tener, es muy importante estarles encima, porque el primer día es muy importante que no se toquen, ¿sí? Porque al menor raspado o que se toquen, o cuando van a entrar a algún vehículo, a algún auto, cuando entran poner la mano por encima para evitar tocar el techo. Yo he tenido pacientes que han llegado que venían de lugares de más de 200 kilómetros de acá y han llegado a la casa y te mandan fotos del techo del auto, que están varios pelitos pegados ahí y ya no hay nada que hacer. Esos pelos se secaron y ya no se pueden volver a colocar. Así que bueno, tener mucho cuidado con eso, pero sí, lo ideal es que en el postoperatorio inmediato por ahí que utilicen la gorra, principalmente para cuando van a subir las manos, recuerden que tienen el implante. Entonces van a tocar la gorra y se van a dar cuenta que no se tienen que tocar. La gorra la pueden utilizar a partir del 5.º día, ya se pueden tocar la zona implantada, y pueden utilizar después, a partir del 6.º, 7.º día, pueden utilizar la gorra que quieran. Yo cascos igual le digo que empiecen a partir de los 10 días, 15 días, pero la realidad es que no les debería hacer nada. Y el casco no va a hacer que se les caiga por lo menos el pelo implantado, ¿sí? Bueno, eso fue todo. Era algo un poco más corto, eran algunas preguntas de los pacientes que normalmente nos hacen cuando vienen o cuando estamos en algún lugar y vienen y a uno les consultan. Así que bueno, quería compartir un poco de esa experiencia. Así que bueno, muchas gracias y quería después invitarlos a ver para que nos acompañen, que vamos a estar allá de la semana del 21 al 25 de agosto en la Ciudad de México con toda la gente de Auvernia. A ver si... Muchísimas gracias, Gerardo. Estamos aquí viendo las preguntas y respuestas. Mucha gente está conectada. Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Gracias por esa muy elocuente plática. Estamos aquí viendo mitos y realidades del injerto capilar con nosotros, el doctor Gerardo García Navarro. Hay varias preguntas que han surgido justamente respecto a eso. La primera, respecto al material. ¿Cómo conseguir fuente confiable de todos los y las herramientas que se requieren para la técnica? Fue siendo un mercado creciente y nuevo en ese mercado, digamos, de forma comercial. ¿Nosotros cómo conseguimos el material que vamos a trabajar? ¿Correcto? Y nosotros compramos muchas cosas, en la mayoría, los punch, me decís de la parte de los punch y eso. Mucho del material compramos o vienen desde Estados Unidos, los mandan de Robbins, y otros materiales son también de Turquía. Los punch de esos lugares son los que mejor nos funcionan a nosotros, por lo menos. Después los micromotores pueden ser de distintas marcas también, pero hay de todo. Excelente. Podemos platicar con los doctores mexicanos interesados para mostrarles cómo poder conseguir eso. Felices desde Auvernia, nuestra red de editores autorizados, mostrarles el camino. Doctora Liébana se animó a hacerte una pregunta que dice, donde hay poca densidad en ese paciente y quisiera agregar micropigmentación, ¿en qué tiempo subsecuente al implante tendría que hacerse? Y yo esperaría, para hacerle la micropigmentación, esperaría al menos a los 8 o al año de meses para ver el resultado final, hasta que terminan de crecer todas las unidades foliculares, para que una vez que ya vimos todo el resultado, ahí vamos a ir a hacerle la dermopigmentación para darle de última como que parezca más volumen. Pues si se lo hacemos antes, por ahí le sigue creciendo y no tiene, y la verdad que no se le están haciendo en la zona adecuada. Perfecto.
Muchísimas gracias. La doctora Jacqueline Dalid Morales, desde México, también tricóloga, nos dice: en la clínica ha recibido pacientes con episodios severos, en particular de dermatitis seborreica, post-injerto. En ese caso, para o prevenir o corregir, ¿utilizas shampoo seborregulador o ketoconazol de manera rutinaria Y o con recurren shampoo solamente por necesaria? shampoo con ketoconazol yo les doy. ¿Ok? De forma rutinaria. No, la verdad que no he visto, por lo menos no hemos tenido muchos con pacientes con seborrea, con dermatitis. Pero Muy bien. la doctora les hace hacer el lavado todos los días y con shampoo neutro y todas las cosas, porque a veces es porque si los pacientes no se hacen el lavado y dejan que el cuero cabelludo se les quede más grasoso, por ahí eso hace que no, porque yo sé que hay muchos médicos que por ahí no les hacen lavarse por una semana, por ahí. Entonces les queda el cuero cabelludo un poco más grasoso. Muy bien. Muchísimas gracias. Saludamos al doctor Luis Sánchez desde Guadalajara, que estuvo contigo hace poco en la Sí. bella ciudad de Buenos Aires. Alopecia areata Hola, Luis. post-injerto, ¿hay frecuencia? ¿Lo evalúas en la investigación clínica o no lo evalúas? Sí, no, lo evaluaría si tendría. La realidad es que por ahora no hemos tenido ningún, o por lo menos que nos haya vuelto algún paciente con alopecia areata en el postoperatorio no hemos tenido. Por lo menos en los pacientes que hemos implantado nosotros no nos han tocado. O por lo menos muchas veces después si tienen alguna de esas patologías o no te vuelven o van a otro lado a hacerse ver. Muy bien. Muchísimas gracias. Te saluda el doctor Luis Sánchez justamente. Y una pregunta capciosa. Sabemos del famoso mercado turco y su predominancia en Europa ha penetrado y, digamos, irrigado mucho hacia Latinoamérica ese famoso mito o realidad de que solamente en ese lugar del mundo hay los mejores injertos al mejor costo-beneficio. Bueno, ¿Cómo podemos competir como eso es otra, continente eso contra es eso? otra cosa. Muchos creen que se inventó en Turquía primero y se inventó en Japón. Entonces, ya primero tenemos que separar eso. Después, lo otro es que en Turquía la realidad es que se hizo muy famoso porque tenían los precios muy bajos y eran muy competitivos. Y al hacer los precios muy bajos y hacer muchos pacientes, empezaron a ganar demasiado y tener un peso muy devaluado como tienen allá, era muy conveniente para todos los europeos. Yo tengo amigos o cirujanos que están en España y todos sus pacientes o amigos iban todos para Turquía porque le salían 2.500 euros comparado con lo que estaban saliendo hace unos años en España. Entonces, era muy barato, se hicieron grandes, cuando todavía no se empezó a hacer, no había tanta cirugía tanto en España como en el resto del mundo, no había tanto. Ellos fueron unos pioneros en hacer cantidad y volumen, y se hicieron el nombre, y todos van para allá, pero la realidad es que no son mejores que otros, son lo mismo, y también depende mucho a dónde vayan, porque uno ve también muchos resultados de que les destruyen las zonas donantes. Por supuesto que hay clínicas que trabajan muy bien, pero no todo lo que se dice allá es real. Y ahora, de hecho, en España han bajado mucho los precios y entonces ya están más competitivos, los españoles ya no van tanto a Turquía, pero bueno, obviamente que el nombre ya lo tiene Turquía y la gente sigue yendo, siguen consultando. Muy bien. Yo diría como pues mercadólogo y empresa que solamente cuando la oferta es diferente de la demanda suceden esos fenómenos migratorios de turismo médico, ¿no? Pero que no tenemos Y nada que sí, envidiar ni en costo ni en no, precio y sobre todo en calidad versus aventarse un viaje hasta Estambul versus hacerse en la ciudad de donde son. Y por eso creo que te has dado la lo, encomienda de formar y capacitar
en español, Claro. todos los latinoamericanos ibéricos que quieran estar con Geva. ¿Cuántos han formado con el famosísimo equipo que tienen en Geva Capilar? Uy, unos cuantos, entonces por todos los países. Yo no llevo el dato, no sé si está Emilio por ahí es el que lleva todos los números. Es importante mencionarlo, que tienen centenas de doctores, me sopló Emilio, centenas de médicos que se han entrenado o en su centro en Buenos Aires o en los varios cursos itinerantes como el que proponen en México, ¿no? Sí. Otra cosa que te quería comentar de lo de Turquía, que me quedó, perdón. En el postoperatorio no los ve nadie después. Se van allá, se operan y después vayan con Dios, porque en el postoperatorio no van a volver. Muy bien. Pues la alternativa que Geva Capilar les propone con Gerardo García Navarro, síguenlo por favor en Geva Capilar en Instagram. Carlos nos va a enseñar, no te nos vayas, dos cosas. El próximo curso que va a estar en agosto en las instalaciones del Training Center by Auvernia Saneo. Va a ser del 21 al 25 de agosto, regresando tristemente ustedes a México a ver los encantos de México, la comida de México, y sé que cayeron enamorados de México como nosotros de Recoleta y esa clínica fantástica donde están y que me hicieron visitar hace poco. Quiero decir que tenemos dos testimoniales que escogimos así al azar de dos dermatólogos, un tricólogo y una dermatóloga del norte del país, que quisiera que escuchemos. Adelante, Carlos, después de haber cursado el primer curso. Veamos esos dos testimoniales, por favor, Carlos, para escuchar al doctor Hugo Martínez, doctora Aleli, en el norte. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Hugo Vicente Martínez Suárez de la ciudad de Puebla. Estoy aquí porque participé en el primer taller interactivo de Hair Revolution con Auvernia y Saneo. La verdad me pareció un taller bastante bueno, con mucha aplicación, muy práctico, ampliamente recomendable para todos mis colegas que estén interesados en la parte de trasplante capilar como tratamiento quirúrgico para nuestros pacientes con alopecia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Falta el sonido de Aleli. Dermatóloga y cirujana de... Hola, soy la doctora Aleli Niebla de Tijuana, Baja California. Soy dermatóloga y cirujana dermatóloga y les quiero comentar que estoy muy contenta de haber participado en este curso, primera generación de Hair Revolution, gracias a Saneo, gracias a Auvernia y sobre todo a Geva. Es un curso súper gratificante, aprendes muchísimo, el nivel de practicidad que los maestros te dan herramientas para que tú puedas estar haciendo un trabajo perfecto e impecable al trasplantar el pelito. Este curso se los recomiendo muchísimo, me encantó y claro que regresaré. Súper, pues muchísimas gracias. Solamente quiero decir, Gerardo, que de una semana completa, de 5 veces 8 o más horas, no escatiman sus horas, su atención y sobre todo pasar todos sus tips. ¿Cuánto tiempo pasa un doctor que adquiere ese curso haciendo práctica para más o menos dimensionar y entender que a la puerta de su casa, en la bella Ciudad de México, todos los mexicanos o centroamericanos o quien quiera puede acceder siendo médico o staff de médicos, que son los que también se entrenan, a tener un curso de cuántas horas de práctica más o menos? Y por lo menos son 10 horas casi por día que estamos ahí. O más, estamos desde las 8 a veces hasta las 8 de la noche o hasta las 7, depende el grupo que tengamos, tardamos más, tardamos menos, pero nos quedamos todo el tiempo que haga falta para que aprendan. Así que ahí son 4 días que están a full, todo el día ellos haciendo, los últimos 2 días prácticamente están los médicos haciendo la cirugía. Así que lo ideal es que lo aprovechen porque sí, es para que se vayan implantando. Y si se encariñan, como la doctora Silvana Trujillo, que tomo también ese primer curso, hasta las 10 de la noche dice, porque cuando uno quiere no escatima, y se encariña y se pues arranca sin parar hasta las 10 de la noche.
Muchísimas gracias. Michelle, si nos quieres contactar, Michelle Vera, por favor, por afuera o mándanos tu celular y te contactamos directito. Ahorita te pasamos los datos. Quiero agradecer la verdad a Gerardo. No te nos vayas. Semana que entra será otro tema. Estaremos desde Venezuela con el doctor Carlos Sandoval. Será un curso que se grabó, pero él estará para preguntas y respuestas. Otro cirujano plástico, colega tuyo, venezolano, hablando de lo que mejor se hace en Venezuela, que es el aumento de glúteo con ácido hialurónico. La repetición del tema que se dio en el curso, en el Congreso de Face and Body, y al final, preguntas y respuestas. Próximo jueves 8 de junio, a las 8 de la noche, horario central de México, un taller por parte de Yacorp, de las pocas marcas que hacen historia con seguridad dentro del implante de relleno de glúteo y de otras áreas corporales con ácido hialurónico, especializado y muy seguro para esa área. Así que síguenos en eso. Gracias. Veremos la repetición del curso de hoy y todos los otros en Online Virtual Education, en Instagram. Síguenos en Ubernio Oficial. Síguenos en la página de YouTube. Muchísimas gracias, doctores y doctoras, por seguirnos, ver la repetición. Recomendarlo a sus colegas que a veces no tienen tiempo de verlo en vivo, pero en la repetición siempre lo podrán ver. Agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron. Gracias, doctora Cristina. Gracias, Silvana. Gracias, Luis. Emilio nos ratifica que fueron más de 150 profesionales que fueron capacitados en más de 30 cursos. No parece, pero el estrés oxidativo de enseñar es alto y el doctor sigue siendo muy joven. ¿Habrá un secreto a eso? Gerardo, yo ya tengo puesto pelo, por lo menos, parezco de menos, así que... Muy bien, una frase de conclusión antes de despedirnos y saludar a todos los que se conectaron hoy. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, así que espero verlos pronto. A los que vayan a dar el curso y a los que ya conozco también poder volver a verlos allá cuando estemos Les en prometo Ciudad de una México cosa. de nuevo. Ese curso está hecho con mucha pasión, mucha ciencia, pero sobre todo muchísimo amor, amor al arte, amor al trabajo, amor a la comunidad. Se ha formado una comunidad muy chévere aquí de doctores que en un chat después siguen mostrando casos, intercambiando y siguiendo la educación médica continua a través de la práctica. El ebanista es bueno cuando hace mucha madera, es lo mismo en cirugía, en dermatología o en cualquier rama de la medicina estética, la práctica hace el sabio. Así que muchas gracias, Gerardo y a Jeva, a todo el equipo por hacer historia. Nos vemos pronto en agosto aquí. Inscripciones abiertas, doctores, doctoras. Escríbenos por afuera, mándenos su WhatsApp, mándenos su teléfono. Los contactamos luego, doctoras y doctores, para darles condiciones de participación para médicos mexicanos, centroamericanos o de donde sean bien recibidos en la bellísima México ciudad. Gracias, nos desconectamos. Hasta luego, Gerardo. Un saludo en casa. Gracias. Hasta allá. Saludos a todos hasta muy y pronto. muchas gracias. Gracias a ti. Fue un tema de Online Virtual Education. Gracias, Carlos, en los comandos técnicos. Gracias a todas y a todos por hacer historia. Ya somos casi 7,000 médicos. Pronto, temas en portugués, porque ya estamos llegando, Bernia Saneo, a Brasil. El clímax, como dicen mis amigos, la cuna de la medicina, antiedad, la belleza, y lo sabe el doctor Gerardo, esa eminencia de que en Brasil todo se hace, todo se puede, porque son decenas de miles de médicos y decenas de millones de pacientes que se hacen cosas sin miedo a la estética, a la inversión y a la salud, belleza y bienestar. Gracias, Gerardo. Muy buenas noches a todas y a todos. Con eso concluimos este primer webinar del mes de junio, pues semana 28. Gracias a todas y a todos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Bye, bye. Muchas gracias a todos. Hasta luego.